comunes, pero sí sería necesario trabajar en ese aspecto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Iberico. Congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Presidenta, el propósito que nos ocupa es si ponemos restricciones para que gente que ha delinquido, ciudadanos que han delinquido, no lleguen a tener un cargo de elección pública que luego, además, les permita usar de algunas prerrogativas o garantías constitucionales como la inmunidad parlamentaria, que permite que la inmunidad se convierta en impunidad, o en otros casos, cuando son electos alcaldes o gobernadores regionales, puedan efectivamente usar el poder del cargo para seguir delinquiendo, además con un marco de manejo de recursos públicos y además de impunidad, porque se tiene desde allí la capacidad de ejercer privilegios o en todo caso de ejercer influencia política sobre quienes puedan administrar justicia. Y entonces que delincuentes lleguen a poder ser elegidos autoridades es algo que debiera generar el total rechazo. ¿Cómo se hace eso, presidente? Bueno, el Frente Amplio propuso, a través del congresista Raimundo Lapa, el proyecto de ley 118, presidenta, en agosto del 2016, ¿no? El proyecto de ley 118, en el cual se inhabilitaría de manera perpetua para la función pública a quienes hayan cometido delitos de corrupción. Y lo que proponía este proyecto de ley es la modificación de los artículos 36 y 38 del Código Penal, en su inciso 13, para señalar que la inhabilitación produce, según disponga la sentencia, incapacidad definitiva de personas con sentencia condenatoria para el ejercicio de la función pública por delitos contra la administración pública para los casos de concusión, peculado y corrupción de funcionarios. Y en el artículo 38 planteaba que la inhabilitación principal se extiende de 6 meses a 10 años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a los que se refieren los numerales 6, 7, 9 y 13 del artículo 36 del Código Penal. Pero este proyecto de ley que presentó el Frente Amplio en el año 2016, presidenta, por ejemplo, no ha merecido ni debate, ni centralidad, ni preocupación para poder debatirlo y dictaminarlo. Y entonces estamos al 2019, 3 años después, planteando las situaciones de rechazo ciudadano, pero también de preocupación del Ejecutivo y preocupación del Legislativo, sobre cómo limitamos el hecho de que personas que hayan delinquido y tengan sentencia no lleguen a la política. Y claro, el debate es en primera, en segunda instancia. El debate es, ¿la modificación se produce en el texto constitucional o se produce en la ley de elecciones? Y yo quisiera sustentar las razones por las cuales desde el Frente Amplio tenemos preocupaciones sobre lo que pretendemos legislar, presidenta. Primero, es verdad que hay la percepción de que quien aspira a ser político es un delincuente, o ha delinquido y quiere el cargo para poder seguir delinquiendo con impunidad. Y eso es terrible, presidenta, porque en realidad, ¿de dónde proviene esa percepción? ¿No? Esa percepción está proviniendo, presidenta, uno de los temas de corrupción que se han extendido a todo nivel y han alcanzado derecha, izquierda, centro, tecnócratas y políticos de profesión. Ese es el problema. Pero de otro lado, también proviene del uso arbitrario del poder. Porque quien accede a un cargo público y ha cometido un delito y quiere burlar los mecanismos que una democracia boba o los vacíos legales o el carácter o utilizar o malutilizar con bufetes de abogados o de defensores de sus casos el carácter hermenéutico del derecho para que bajo una interpretación, ¿no?, terminen finalmente ingresando a la política para tener las situaciones que tenemos hoy, que sabemos que tenemos la corrupción generalizada en los diversos niveles de gobierno
en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Gobierno Nacional, en el Gobierno Regional, en el Gobierno locales. Y aquí, un nivel de corrupción señalado no ha distinguido además convicción ni color político. Y eso es un tema que sí debiera, Presidenta, generarnos preocupación seria. Entonces, si por un lado tenemos el tema de la corrupción extendida y por otro lado tenemos la búsqueda de acceder a cargos de elección pública para que teniendo el poder se haga uso arbitrario o para la impunidad del poder, es algo que hay que cortar, Presidenta. Y en eso, por lo menos, como principios orientadores, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, la ciudadanía, los medios de comunicación y quienes tengamos influencia o la capacidad de tomar decisiones, deberíamos ponernos de acuerdo, ¿no? Y entonces, sin embargo, Presidenta, hay un tercer factor que no está siendo considerado y que es un tema que, además, yo creo que este Congreso debiera abocarse a verlo, ¿no? Pero es el tema de que también viene la ilegitimidad y la política y los políticos sometidos a sospecha de los compromisos incumplidos y de la palabra deshonrada entre lo que se dijo en la campaña electoral, el programa que se le ofreció a los electores y el abandono que se hace del mismo. Tal vez los casos más patéticos han sido de los gobiernos que sucedieron en los últimos 30 años, ¿no? Recordemos ese famoso debate entre Vargas Llosa y Alberto Fujimori sobre el tema del paquetazo, las políticas populistas o la política neoliberal, y tuvimos a Fujimori implementando luego varias de las medidas y, como se ha dicho sin anestesia de lo que planteaba Vargas Llosa, a quien denostó durante toda la campaña, ¿no? Y luego tuvimos a Ollanta Humala mostrándose como si fuese de izquierda, luego gobernando para la derecha, o Alejandro Toledo diciendo que va a recuperar la democracia y lo que recuperó es un espacio de poder para robarle al país como lo ha hecho, o el cambio responsable de Alan García, que decía que era la izquierda responsable y terminó en la ultraderecha. O sea, esos temas, ¿cómo se previenen, Presidenta? Colombia tiene la ley 131, que data de 1994, y que por lo menos está vigente para congresistas, alcaldes y gobernadores regionales que incumplan su programa. Y lo que plantea allí, para darle credibilidad al sistema, es que efectivamente existe la capacidad ciudadana legalmente establecida de revocar a aquellos que incumplan su programa. Claro, no se lo aplica al presidente, pero se lo aplica a congresistas, a gobernadores y se lo aplica a los alcaldes. Una norma como tal sí debiera ser de interés de las diversas bancadas y del debate político, Presidente. Porque no es solo por problemas de corrupción, no es solo por problemas de uso arbitrario del poder, sino es por la falta de credibilidad y por el incumplimiento de las promesas. Y aquí se recuerda, ¿no?, el tema de ofrecer en campaña lo que luego no se quiere cumplir, o en otros casos, como le está pasando al Frente Amplio, que justamente por ser consecuente con lo que le ofreció a sus electores, ahora nos golpean cuando decimos que efectivamente el cambio de régimen político requiere un cambio de constitución y que además está pendiente una reforma de manera general de los temas sociales y de los temas económicos. Nunca lo hemos ocultado, pero lo que se nos dice es que precisamente nosotros estaríamos queriendo utilizar o de manera oportunista, o sea, ahora cumplir con sus electores, ahora decirle a la ciudadanía y defender en el Congreso lo que está puesto en nuestro programa de gobierno, lo que hemos planteado al Jurado Nacional de Elecciones, lo que le hemos dicho a la gente para que confíe, está mal. Entonces, lo que está bien, sentido contrario, es llegar a tener un cargo de representación, sea en el Ejecutivo o sea en el Legislativo, y traicionar las promesas. Eso es lo que está bien, es lo que nos están diciendo, ¿no? Y como luego existe el transfugismo, que además permite que además se traicione a la organización política por la que se llegó, entonces el tema está completo. Y entonces, el incumplimiento, la falta de compromiso, la falta de consecuencia se ha convertido en valor. Y eso está mal, pues, Presidenta. Y lo decimos claramente. Entonces, yo creo que en ese sentido, Presidenta, un tema como para plantear en el país la existencia de una ley que garantice el voto programático es muy importante. Ahora,
¿Cuál es la posición del Frente Amplio, Presidenta, en este debate, sobre si debe constitucionalizarse o no la propuesta que plantea la restricción o el impedimento para quienes tengan sentencia en primera instancia de poder participar en cargos de elección pública? Bueno, si nos atenemos en estricto al número de personas que han llegado a ser candidatos en la elección del 2018, al número de partidos políticos que han presentado candidaturas, si nos atenemos a eso, ¿cuántos tenían sentencia en instancia, en primera instancia? No llegan ni al 0.0001%, creo. Esa información se puede compartir. Y entonces el carácter universal de la ley, ¿no?, que es intrínseco a la ley, se puede hacer sobre la base de una excepcionalidad. Es un tema que también debiéramos debatirlo. O podemos encontrar mecanismos que nos permitan que en situaciones excepcionales como las que está viviendo el país, ya tenemos, por ejemplo, la pena de muerte en situaciones excepcionales de conflicto externo, de guerra con un país limítrofe u otro, en el que, siendo el país abolicionista, siendo la Constitución abolicionista, dice, en esos casos aplica la pena de muerte. Pero, y ahí el Frente Amplio lo tiene claro, Presidenta, estamos viviendo situaciones de corrupción muy graves. La situación del narcotráfico en el país no ha cedido, por el contrario, se ha consolidado. Y en ese sentido, yo sí, como representante del Frente Amplio, discrepo de muchas de las opiniones aquí vertidas, Presidenta, o vertidas en el Pleno, de que no hay que gobernar teniendo en cuenta la realidad. Algunos han llegado a decir que incluso hay que gobernar sin escuchar a los electores, porque supuestamente ya estamos elegidos y aquí no nos manda nadie. No, Presidenta, la concepción del Frente Amplio es que nuestro cargo es un encargo. Es decir, fuimos elegidos y la legitimidad de nuestra elección depende de la consecuencia con nuestros electores. Y nuestros electores nos están diciendo, esa situación no puede continuar igual, y entonces hay que modificarla. Eso es decir, no es la coyuntura, es la calle. Presidenta, aquí es la fuente de legitimidad del mandato, y en ese sentido hay que mandar y hay que estar elegidos obedeciendo nuestros electores a quienes les dijimos vamos a hacer esto y no podemos traicionar cuando tenemos el cargo de elección. Y por eso, Presidenta, nosotros sí consideramos que se precisa constitucionar las restricciones en casos muy puntuales, ¿no? Y si no lo hacemos, Presidente, el peligro que tenemos, si es que no aceptamos que la modificación está en el texto constitucional como ha propuesto el legislativo y como varios congresistas que me han antecedido lo han planteado, la congresista Glave, el congresista Violeta y otros, o lo ha planteado el propio Ejecutivo. El peligro que tenemos, Presidenta, es que cuando se haga la ley de desarrollo, el peligro que hay es que esta colisione con el texto constitucional, si es que no se hace la modificación en la Constitución. De esa magnitud es el dilema que hay que tomar. No es que aquí por el voto mayoritario decimos, queremos que esté en la Constitución o queremos que esté en la ley de elecciones. Porque si lo tomamos solamente asumiendo el criterio de que la mayoría manda, pero no hay un razonamiento jurídico consistente, lo podemos mandar a la ley orgánica, a la ley de elecciones. Pero cuando se tenga que hacer la ley de desarrollo, esta no va a poder avanzar en el cumplimiento y en su implementación del propósito que ha generado la iniciativa legislativa del Ejecutivo y las que habían aquí en el Congreso, porque puede colisionar con el marco constitucional. Y en ese sentido, el debate es bien importante. No se puede, Presidenta, y yo le invoco en la responsabilidad que usted tiene de presidir esta comisión, ¿no? De que el tema no se zanje por el lado, a ver, ¿quiénes están en el lado de la ley de que se modifique solo la ley de elecciones o se modifique el marco constitucional? Y sobre esto tomemos una decisión con el peligro de que cuando se haga el desarrollo de la ley, luego el Ejecutivo que va a tener que hacer el desarrollo, lo que pase es que choca con la Constitución. Y ahí sí se le habría sacado la vuelta y se le habría desnaturalizado al intento de
producir una modificación, Presidenta. Y creo que no podemos darle gato por liebre a la ciudadanía, ni tampoco este acuerdo que la mayoría decidió asumir, el Frente Amplio se opuso a que se diera el voto de confianza. Pero bueno, estamos en ese escenario. Y entonces, si estamos en ese escenario, aprobemos leyes que luego no tengan trampas en su interior. Y en ese sentido, Presidenta, es que nosotros planteamos que efectivamente la modificación para impedir que ciudadanos o ciudadanas que tienen sentencia en primera instancia sobre delitos que tienen más de 4 años, efectivamente esté en el texto constitucional. Ahora, un tema sobre el que el Frente Amplio no va a dejar de hablar, Presidenta, y este es un tema que ya lo tuvimos en el debate cuando colega Galarreta era presidente del Congreso y la congresista Luz Salgado, plantearon una modificación constitucional para el tema del crimen organizado, ¿no? Y recordamos que se aprobó por mayoría, y ¿cómo terminó esa modificación constitucional? Sin discriminar, sin distinguir, si se podía sancionar como crimen organizado a protestas sociales. Y entonces la ampliación que se dio se quedó con una espada de Damocles sobre el tema de los defensores de derechos humanos y de los defensores de derechos ambientales. Y ahora resulta que se le puede aplicar, como hay fiscales, que esperamos que los jueces no consientan, que por ejemplo a las rondas campesinas de Sorochuco, que protestaron contra el conflicto, en el conflicto de Conga, contra la destrucción de sus lagunas y la contaminación que nos genera la actividad minera en Cajamarca, crimen organizado. Y a los agricultores del Valle del Tambo y a sus abogados, crimen organizado. Y ahora en Fueramamba, crimen organizado a los campesinos que tienen abogados. Porque si es así, habrá que extenderlo pues a las empresas y sus bufetes de abogados, ¿no? De hecho, se ha extendido la figura, y hay que tener cuidado con eso, de que se puede extender incluso a partidos políticos sin tener las consideraciones y los argumentos probatorios del caso. Pero abrieron pues la puerta, Presidenta, y no colocaron ninguna restricción. Y en este caso, para nosotros, la preocupación, Presidenta, como Frente Amplio, es sí, y quisiera recordar 2 casos, ¿no? El caso, por ejemplo, del señor Walter Adubiri. Al señor Walter Adubiri lo sentencian en primera instancia y le imputan delitos comunes cuando lo que estaba ejerciendo es su derecho de protesta. Y es más, estuvo en la clandestinidad. ¿Y qué pasó? En segunda instancia lo absuelven. Pero podían haberlo dejado fuera. Ahora, que podrán revisar la sentencia, etcétera, pero se está garantizando sus derechos. Y en el caso de un miembro de mi organización política, del exalcalde Óscar Moyehuanca, en Espinar, a él no lo sentenciaron en primera instancia, pero aun cuando no tenía sentencia en primera instancia, había una presión terrible de medios de comunicación y ciertamente de las empresas mineras para impedirle su derecho a participar por el solo hecho de haber sido denunciado, aun cuando no formalizaron nunca denuncia. Y entonces, ¿de qué estamos hablando, Presidenta? Ahí hay un tema muy preocupante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que la participación en manifestaciones como ejercicio de la libertad de expresión y de libertad de reunión reviste un interés social imperativo y forma parte del buen funcionamiento del sistema democrático inclusivo de todos los sectores de la sociedad. ¿Qué más dice la Comisión Interamericana? Los estados deben asegurar que sus autoridades o terceras personas no manipularán el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas, como es el caso de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y entonces, Presidenta, ¿cómo hacemos en este caso, por ejemplo? Porque entiendo que si se trata de narcotraficantes, violadores, terroristas, gente que ha lavado activos, ya, le cerramos la puerta y le restringimos. Pero gente que está ejercitando en el marco del derecho nacional y del derecho internacional su derecho de protesta, de acuerdo, que no han generado actos de violencia o destrucción de propiedad privada y pública, que es un tema que es un tema que los jueces tienen que dirimir.
Pero no, el caso de Duviri, la Sala Suprema ha habilitado su derecho. Y entonces, Presidenta, ¿qué puede ocurrir? Hemos recordado en estos días el baguazo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que a personas que, porque han ejercido su derecho a la vida, su derecho a gozar de un ambiente sano y saludable, su derecho a consulta previa, libre e informada, pero en una situación de conflicto, que además fue originado por responsables políticos vinculados a poderosos intereses económicos petroleros, forestales. O sea, ¿estos quedan también incluidos dentro de esta norma? ¿Y volvemos criminales a quienes están buscando democratizar el país? Y entonces, para nosotros, Presidenta, en esa perspectiva, es importante que recordemos, y aquí está el Ministro de Justicia, que ha firmado la Resolución Ministerial 059 de 2019 sobre el protocolo de defensores de derechos humanos y el tema orientado a garantizar la protección de defensores de derechos humanos que promocionen, protejan, defienden los derechos humanos de forma pacífica en el marco del derecho nacional e internacional. ¿A ellos les aplicaríamos? En un contexto que hay criminalización de protestas, ahí, Presidenta, no estaríamos garantizando el funcionamiento y el fortalecimiento de la democracia de las instituciones y de la representación política. Por el contrario, estaríamos debilitándola y colocamos en el mismo saco, ¿no?, a delincuentes que cometen delitos comunes, que a gente que nos ha ayudado, que nos está ayudando a democratizar el país. Y en ese sentido, Presidenta, con este tipo de normas, varios de nuestros próceres y de precursores, ¿no?, podrían terminar presos o fuera del sistema de representación política y por una restricción que imponemos. Y por eso, Presidenta, yo quiero plantearle, quiero hacer el pedido a nombre de mi bancada, ¿no?, que si se decidiera aprobar aquí el hecho de que se constitucionaliza el impedimento para participar en cargos de elección pública con sentencia en primera instancia, Presidenta, se haga la consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema, de tal manera que en la Ley de Desarrollo Legislativo luego no tengamos una ley que pudiendo... Me pide una interrupción, Presidenta, el congresista Velázquez. Congresista Velázquez. Presidenta, yo quisiera, estoy escuchando la valiosa exposición del congresista Marco Arana, pero quisiera precisar un tema conceptual. Si nosotros dejamos que una ley ordinaria regule un alcance de la presunción de inocencia, estamos ahí limitando el derecho. Pero cuando nosotros, en la propia Constitución, actuamos en función de la reforma incorporando estos impedimentos, no estamos limitando el derecho a la presunción de inocencia, lo estamos delimitando. Estamos diciendo, la presunción de inocencia no alcanza a los corruptos. La presunción de inocencia no puede invocarla aquel que me pone en peligro el manejo de los caudales del Estado. La presunción de inocencia no puede utilizarlo un procesado por secuestro, por decir, ¿no? Entonces, ¿por qué yo he hecho la observación? No es por exquisitez, porque cuando uno establece en la propia Constitución el ejercicio de un derecho fundamental, y quienes no pueden acceder a ese derecho, estamos delimitando el derecho, le estamos generando una fisonomía. Pero si lo dejamos librado a una ley, ahí sí estamos limitando el derecho y genera la discusión. Cuando veamos, si es que logramos aprobar la reforma y configuramos legalmente quienes no pueden acceder, es obvio que vamos a tener que discutir quienes que en base a protestas han generado delitos contra la tranquilidad pública. Por eso lo haremos en la ley. Pero es importante, yo sé que algunos no están de acuerdo, es importante que este impedimento lo haga el Estado en salvaguarda del interés público, delimitando el derecho a la presunción de inocencia, y eso solamente se puede hacer a nivel de modificación constitucional. Gracias, congresista Arana. Congresista Arana. Valiosa y importante la intervención que hace el congresista Velázquez Quesquén, porque además me recuerda el debate que tuvimos cuando se modificó la Constitución para el tema de crimen organizado que propuso la congresista Salgado, porque justamente
un tema que nosotros propusimos en el debate y fue la razón por la que el Frente Amplio en primera votación votó a favor, pero con cargo, y eso era parte del debate en el Pleno, de que se incorporara la excepción de los defensores de derechos humanos y derechos ambientales. Y lo que nos propuso la comisión que presidía y la autora, que en este caso la congresista Salgado, era que eso se hiciera ya en la ley de desarrollo. Pero ¿qué ocurrió? Que si la Constitución, que es la ley de leyes, no hace esa excepción, luego, si se hace en una ley de menor jerarquía, tanto el abogado como el juez puede invocar que la Constitución no lo exceptuó. Y entonces abrimos, por eso me refería, es que abrimos la puerta en la Constitución, una puerta que no puede ser cerrada por una norma de menor jerarquía, y ese es el tema. Y por eso es que si se decidiera, y eso plantea el Frente Amplio, que en la Constitución ahora se incorporara que en primera instancia hay impedimento, no debiera proceder para defensores de derechos humanos y de derechos ambientales. Porque allí sí, presidente, si así se aprobara, la verdad es que el Frente Amplio plantea que en razón de los tratados internacionales y de la cautela de derechos humanos y derechos ambientales, y que el propio ministro aquí presente ha promulgado el protocolo de defensores de derechos humanos, efectivamente se pueda incorporar de tal manera que no solo quede en el debate parlamentario y luego vamos a tener restricciones, presidenta, para personas que fueron, para ciudadanos y ciudadanas que lucharon por un país mejor. Y a ellos les impedimos. O sea, yo entiendo que al narcotraficante, entiendo que al corrupto le caiga el peso de la ley, pero a personas y ciudadanos que junto a sus colectividades, a los pueblos originarios, a un frente de defensa, a una organización social, la dejen fuera, sería inaceptable, presidente. Me pide una interrupción, presidenta, si usted lo permite, nuevamente el congresista Velázquez y la congresista Glave, ¿no? Presidenta, Congresista muchas gracias. Velázquez. Yo creo que es muy bueno el debate, pero acá se ha dicho algo que no es tan cierto. Se ha dicho que los derechos fundamentales son absolutos. No son absolutos. Si nosotros leemos la Constitución, el derecho a la vida es un derecho de primera generación, es un derecho que está en la parte dogmática de la Constitución justamente porque es un derecho que es anterior al nacimiento del Estado. El Estado no lo crea, sino lo genera, el derecho a la vida. Pero tiene excepciones. En la Constitución, ¿por qué? Porque el derecho a la vida se delimita. Entonces, en el artículo 140 de la Constitución, autoriza que nosotros podemos aplicar la pena de muerte en caso de guerra exterior por traición a la patria. Entonces, por eso es que yo creo en la reforma constitucional y no dejarlo librado a una ley en el sentido que puedan pasar los inconvenientes de las que habla el congresista Marco Arana. Mejor delimitemos el derecho haciendo esta reforma y ubicarle en el artículo 31 de la Constitución, en los derechos políticos, y luego remitirlo a una ley de configuración legal que luego nosotros la haremos y ahí incorporaremos todas estas valiosas sugerencias que está haciendo el congresista Arana. Gracias, presidente. Congresista Glave. Sí, brevemente, en realidad para recordar lo que había dicho el congresista Quején en su primera intervención, o sea, podría colocarse una modificación en el 31, que es un impedimento conforme a ley, y que en la ley se determine cuáles son los delitos, cuáles son las gravedades, cómo es que funciona. Porque el propio ministro ha hecho una diferenciación en su propia exposición sobre los tipos de delito en algún momento, y eso entiendo, creo que el congresista Quintanilla lo va a explicar con un poco más de detalle, que hay legislaciones que prohíben algunos tipos de delito y no otros, ¿no? Entonces sería un tema que podría entrar en el desarrollo ya legal de la modificación constitucional. Gracias, congresista Arana. Congresista Arana. Gracias, presidenta. Presidenta, la preocupación no es que yo haya afirmado que haya derechos fundamentales que son absolutos y que una constitución, ¿no? Los limite, ¿no? O incluso amplíe, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, hemos venido discutiendo en la década del 80 sobre la existencia de derechos culturales, económicos, ambientales, cosas que no teníamos presentes y que existe incluso una extraordinaria propuesta de Naciones Unidas de que pudiera
lamentablemente no prosperó, pero que pudiéramos sustituir la Carta Internacional de Derechos Humanos por la Carta a la Tierra para incorporar los derechos ambientales y para incorporar los temas que son de nuestra época y que ponen en peligro la sustentabilidad de la vida para las futuras generaciones. O sea, tan es así que el derecho es evolutivo, pues, Presidenta, ¿no? Eso nos queda claro. Y entiendo que el congresista Velázquez en ese sentido no se refería a mi intervención. Pero, Presidente, insisto, la preocupación, la congresista Clave acaba de señalar que se coloque de acuerdo a ley. Pero el problema es que la ley actual permite criminalizar las protestas, Presidenta. O sea, de acuerdo a ley podemos hacer que ronderos, defensores ambientales, defensoras y defensores de derechos humanos que han protestado, que fueron no escuchados, que no cometieron delitos en el sentido de que incurrieron en actos de violencia, pues los actos de violencia son ilegales, si se destruyó la vida de otros o se generaron daños a terceros de manera irreparable. Pero, Presidenta, y lo estoy diciendo además, Presidente, en esto con conocimiento de causa. Yo he tenido que afrontar más de 34 denuncias por temas de protestas, acusado de todo, ¿ya? Y entonces, Presidenta, ese tipo de situaciones, en otros casos, a ronderos, a defensores ambientales, a defensoras de la naturaleza, les está cayendo, Presidenta. Porque nosotros somos reacios a no comprender que la destrucción de sus ecosistemas, la destrucción de sus fuentes de vida y la defensa de ellos es una limitación que está en este momento, tal como tenemos nuestras leyes, puede ser sancionada, criminalizada, penalizada, ¿no? Un día seguramente seremos juzgados por eso, Presidenta, pero hoy nos toca legislar, no juzgar. Y en ese sentido, Presidenta, yo pido que si se va a aprobar, y en esos términos, y en todo caso también escuchar la opinión del Ministro de Justicia, ¿cómo salvaguardamos que, por ejemplo, el protocolo para garantizar la protección de defensa de derechos humanos, ¿no? Esto finalmente no termine colisionando con una norma que coloca que hay una restricción para personas, ciudadanos y ciudadanas que tengan sentencia en primera instancia, y que no distingue entre delincuentes comunes y defensores de derechos humanos y defensores ambientales. Y entonces, Presidenta, si eso lo pasamos a la Ley de Desarrollo, Presidenta, y lo hemos constitucionalizado, ese debate ya lo vivimos, congresista Velázquez, cuando tuvimos la modificación de la norma que criminalizaba. Y después hemos escuchado a ustedes mismos, a varios de ustedes mismos, decir, están criminalizando la política. Bueno, se abrió la puerta, pues. Entonces, ahora yo creo, pues ahora estamos con una historia mayor, porque la supuesta criminalización de la política viene sobre delincuentes que buscan acceder al cargo para tener inmunidad. Y en el otro caso estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas que ejercen sus derechos para salvaguardar su derecho a la vida, su derecho al agua, a un ambiente sano, que también son de carácter constitucional. Y no es lo mismo. Y yo creo que en ese sentido, Presidenta, reitero para concluir, que debiera hacerse una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de el desarrollo de la norma legislativa, si así lo aprobaran, para salvaguardar los defensores de derechos humanos y los derechos ambientales que están siendo criminalizados con las actuales normas legales. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Sería una interrupción, decía. Sí. Colegas, orden, por favor. Congreso. Colegas, Violeta pidió congresista. en la siguiente intervención. Violeta. Gracias, señora Presidenta. Congresista Alberto Quintanilla. El congresista Violeta estaba pidiendo una interrupción, pero ya no tuvo tiempo de ejercerla. Si usted lo permite, por favor. Con todo gusto. Congresista Violeta. Gracias. Pero antes de eso, congresista Violeta, les quiero comunicar, señores congresistas, que hay 7 anotados en la lista. Es un debate complejo, lo sabíamos. Les pido que por favor acoten sus intervenciones al tema en el cual estamos inmiscuidos. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Aunque lo señalado en el último momento por el Congreso